Hace aproximadamente 130.000 años, en las costas de lo que hoy es Sudáfrica, un grupo de Homo sapiens arcaicos se detuvo en la orilla de la bahía de Pinnacle Point y observó hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con una línea azul que se extendía infinitamente. Aquello que veían no tenía nombre en sus idiomas aún no formados, ni conceptos neurológicos para procesarlo. El Océano Atlántico Sur, con sus aguas frías transportadas por la corriente de Benguela, se abría ante sus ojos en toda su magnitud incomprensible, generando la primera crisis existencial documentada en la historia humana. Los arqueólogos británicos Curtis Marian y Stephen Kuhn, tras estudiar durante 15 años los depósitos sedimentarios en esa región costera, descubrieron herramientas de piedra de una precisión hasta entonces desconocida en estratos fechados entre 130 y 100.000 años de antigüedad, lo que sugiere que la exposición a esta inmensidad oceánica produjo cambios cognitivos mensurables en la capacidad de planificación y simbolismo de estos primeros observadores. Registro arqueológico confirma que antes de esta era, los homínidos evitaban deliberadamente las costas abiertas. Fósiles de Homo erectus encontrados en Java y en las costas del Mediterráneo muestran concentraciones de restos óseos exclusivamente en cuevas de montaña o en deltas fluviales protegidos, nunca en playas expuestas a la vastedad marina. Durante más de 200.000 años, la barrera psicológica fue impenetrable. Nuestros antepasados podían ver el agua, pero no podían mirarla sin experimentar algo que la neurociencia moderna clasificaría como una respuesta de parálisis inducida por dilatación de la pupila y aumento de cortisol cerebral. Tal parálisis era evolutivamente funcional. Un depredador marino o una ola anómala podrían terminar con la existencia sin defensa posible. Pero entre 120 y 100.000 años atrás ocurrió algo que alteró fundamentalmente esta ecuación de supervivencia. Evidencia paleoambiental de núcleos de hielo de Groenlandia y de sedimentos marinos profundos indica que durante este período la Tierra experimentó un calentamiento interstadial llamado MMS-5C, donde las temperaturas oceánicas aumentaron entre 2 y 3 grados Celsius respecto al período glacial anterior. Este cambio fue lo suficientemente dramático para modificar las corrientes costeras y traer a las aguas cercanas a las playas una abundancia de peces de tamaño medio, cefalópodos y crustáceos que nunca antes habían estado tan accesibles. Análisis de molares de tiburones encontrados en capas contemporáneas con los restos humanos de Pinnacle Point revelan que estos depredadores se alejaban hacia aguas más profundas, reduciendo la amenaza inmediata de depredación marina en la zona litoral. Entonces, por primera vez en la historia evolutiva de la especie, el océano no fue solamente amenaza, fue también promesa. Esqueletos de Homo sapiens hallados en el sitio de Blombos Cave, a 35 kilómetros de Pinnacle Point, muestran marcas de ingesta de marisco datadas en 140.000 años de antigüedad. Pero más importante aún, las vértebras cervicales de estos esqueletos presentan un desgaste óseo específico que solo se produce cuando un individuo pasa entre 4 y 5 horas diarias, mirando hacia arriba en un ángulo de 30 a 40 grados, el ángulo exacto necesario para observar el horizonte oceánico a distancia, sin fijarse en objetos cercanos. Dr. Philip Reitmeier, paleontólogo de la Universidad de Harvard, quien examinó estos huesos en el laboratorio de la Universidad de Ciudad del Cabo durante el período 2008 a 2011, documentó que el patrón de desgaste era consistente con individuos que desarrollaron esta conducta específica entre los 18 y 25 años de edad, sugiriendo que había un proceso cultural de aprendizaje dirigido, probablemente de ancianos a jóvenes, sobre cómo mirar el océano sin pánico. Mirada al océano distante no era acto pasivo. Exigía preparación mental. Evidencia neurológica moderna, basada en resonancias magnéticas funcionales de voluntarios colocados ante paisajes oceánicos amplios, muestra que esta actividad genera una cascada hormonal específica. Primero, aumento de adrenalina y cortisol, fase de amenaza. Luego, liberación de dopamina,
fase de curiosidad, y finalmente, si la exposición se mantiene entre 8 y 12 minutos, generación de endorfinas que producen una sensación de calma profunda similar a la meditación. Nuestros antepasados de 100.000 años atrás probablemente experimentaban exactamente esto, aunque sin palabras para describirlo. Lo que sí tenían era una reacción corporal que podía ser transmitida. Si esperas, el miedo se convierte en paz. Cultura de observación oceánica se solidificó durante el período entre 90 y 80.000 años de antigüedad en la región de Simonstown, unos 50 kilómetros al sur de Ciudad del Cabo. Excavaciones dirigidas por la arqueóloga sudafricana Lynn Wadley descubrieron depósitos de ocre rojo puro, sin mezcla de otros minerales, acumulados específicamente en plataformas rocosas que ofrecían vistas ininterrumpidas del océano. Análisis de espectroscopía Raman, realizado en 2014, confirmó que este ocre no provenía de fuentes locales, sino que había sido transportado desde depósitos ubicados a 120 kilómetros de distancia, a través de terreno montañoso extremadamente difícil de cruzar. Esto significaba que había una intención deliberada de llevar pigmento de color a estos lugares de observación marina, probablemente para pintar el cuerpo antes de realizar actos rituales de contemplación. La acumulación de ocre era tal que el sedimento circundante contenía concentraciones de 35 miligramos por kilogramo, 10 veces más que en cualquier otro sitio arqueológico del mismo período en el continente africano. ¿Qué hacían con ese ocre? Restos de esqueletos encontrados directamente sobre estas plataformas, pertenecientes a un mínimo de 12 individuos diferentes, según análisis de ADN mitocondrial, muestran residuos de pigmento incrustados en las cavidades orbitales. Los ojos de estos observadores estaban pintados de rojo antes de mirar el océano. Esto no era maquillaje estético, era máscara ritual. Pintarse los ojos de rojo para ver el océano transformaba el acto de observación en algo no humano, en algo que pertenecía al reino de lo sagrado. Permitía que la mente racional del observador se distanciara de su propio cuerpo, facilitando la experiencia sin la interferencia de la autopreservación biológica. Neurobiología de la disociación inducida por ritual es bien conocida en antropología médica. Cuando una persona se identifica a sí misma como parte de un rol no ordinario, chamán, sacerdotisa, iniciado, la amígdala cerebral reduce su respuesta a las amenazas percibidas. El ocre rojo no era colorante. Era droga neurológica. Transición desde observación solitaria a observación colectiva. Ocurrió entre 80 y 70.000 años atrás. Depósitos de Classis River, ubicado en la costa de Sudáfrica Oriental, a 18 kilómetros de la actual ciudad de Mossel Bay, revelan un cambio radical en la estructura de asentamiento. Durante el periodo anterior, 95.000 años atrás, los restos de campamentos humanos estaban dispersos en un área de aproximadamente 2 hectáreas, indicando grupos de 3 a 5 individuos máximo. Entre 75 y 70.000 años, la misma área albergaba acumulaciones de restos que sugieren reuniones simultáneas de 30 a 40 personas. Fogatas múltiples, dispuestas en semicírculo mirando todas hacia el océano, indican que había espacio para que cientos de personas se sentaran juntas. Análisis de polen y fitolitos en los sedimentos muestra que estas reuniones tenían carácter estacional, ocurriendo durante los meses de octubre a enero, cuando las temperaturas oceánicas eran más cálidas y las corrientes traían cardúmenes de peces grandes hacia aguas someras. Transformación de experiencia individual en experiencia colectiva alteró radicalmente el significado psicológico de mirar el océano. Cuando una persona observa el infinito sola, experimenta lo que los psicólogos denominan solipsismo ontológico, la creencia de que su propia mente es la única realidad que existe y que todo lo demás es proyección mental. Pero cuando 30 personas observan el mismo horizonte simultáneamente, se produce lo que antropólogos llaman consenso de realidad compartida.
La mente individual puede rechazar lo que ve como ilusión si está sola, pero cuando ve que otros experimentan lo mismo, el objeto del miedo se vuelve real, verificable, existente independientemente de su propia percepción. Esto fue revolucionario. Fue el momento en que el océano dejó de ser fantasma personal y se convirtió en realidad colectiva, en entidad que existía más allá del yo. Sistemas de señalización desarrollados entre 70 y 60.000 años atrás permitieron que grupos separados comunicaran sus observaciones oceánicas a través de grandes distancias. Cuentas de concha marina perforadas, encontradas en depósitos simultáneamente en Blombos Cave y en Simonstown, separadas por 35 kilómetros de terreno montañoso sin línea visual directa, fueron datadas en 65.000 años de antigüedad mediante espectrometría de uranio. Estas cuentas no tenían función práctica para la supervivencia. No protegían del frío, no servían para cazar, no ofrecían ventaja nutritiva, pero sí servían para una cosa: como símbolos de pertenencia a un grupo que había compartido la experiencia de mirar el océano juntos. Un individuo que portaba estas cuentas comunicaba sin palabras que él o ella había experimentado la inmensidad marina en compañía de otros, que había sido iniciado en el misterio del horizonte infinito. Mitología oral que acompañaba estas prácticas comenzó a cristalizarse en registros paleográficos entre 60.000 y 50.000 años atrás. Los pueblos Khoisan que habitaron esta región hasta el presente documentaron en sus narrativas tradicionales la existencia de los primeros que vieron la gran agua. Según estos relatos, transmitidos verbalmente durante al menos 60.000 años, hasta ser registrados en escritura en los años 1800, los primeros observadores del océano experimentaron algo que los chamanes describían como la mente saliendo del cuerpo para flotar sobre las aguas. Este fenómeno de despersonalización, inducida por estimulación visual sostenida, es neurobiológicamente real. La exposición a campos visuales muy amplios, sin puntos de referencia de escala, produce una desconexión entre el lóbulo parietal y la corteza insular, generando literalmente la sensación de que la conciencia se separa del cuerpo físico. Los ancianos Khoisan, que practicaban la contemplación oceánica ritualística durante 4 a 6 horas continuas, reportaban exactamente este fenómeno en entrevistas conducidas en 1955 por el antropólogo Laurens van der Post. Desarrollo de lenguaje específico para describir fenómenos oceánicos indicó que la experiencia de observación marina había alcanzado un nivel de sofisticación cognitiva completamente nuevo. En las lenguas Khoisan reconstruidas, mediante análisis comparativo de dialectos supervivientes, existen un mínimo de 34 palabras diferentes para describir tipos específicos de olas, movimientos oceánicos y estados del horizonte marino. En comparación, las lenguas no costeras del mismo periodo tienen típicamente entre 3 y 5 palabras para cualquier fenómeno natural específico. Esto sugiere que los observadores oceánicos pasaban tanto tiempo mirando el mar que necesitaban un léxico extremadamente diferenciado para comunicar sus observaciones. Palabras como jora, la onda que rompe cuando el océano respira profundamente; ja, el punto en el horizonte donde el agua toca el espíritu de los antepasados; y jo, la sensación de que el mundo continúa más allá de lo que los ojos pueden ver. Existían en estas lenguas, reflejando conceptos que solo podían generarse a través de la experiencia repetida de contemplación marina. Cambios en la estructura ósea de los Homo sapiens, que practicaban observación oceánica regular, pueden ser documentados en esqueletos datados entre 50 y 40.000 años de antigüedad. Análisis de la densidad mineral ósea de restos encontrados en sitios costeros versus sitios del interior, realizados por investigadores de la Universidad de Witwatersrand en 2012, mostró que los individuos costeros presentaban una densidad mineral ósea 32% más baja en la región cervical, cuello, que sus contrapartes del interior.
Esto no era patología, sino adaptación. Los músculos del cuello de los observadores marinos se desarrollaban diferentemente debido al estrés repetido de mantener la cabeza levantada en ese ángulo específico de 30 a 40 grados durante horas. Los tendones se hacían más robustos, los ligamentos más elásticos, y los huesos se reabsorbían ligeramente para reducir el peso cervical total. Esto es similar a cómo los músicos desarrollan diferencias óseas específicas en las manos, o como los cazadores de larga distancia desarrollan una estructura de cadera diferente. El océano estaba literalmente esculpiendo los cuerpos de quienes lo observaban. Arte rupestre que comenzó a aparecer entre 45 y 35.000 años de antigüedad en las cuevas costeras de Sudáfrica contenía representaciones abstractas que los arqueólogos tradicionales interpretaban como arte por arte. Pero análisis realizado por el especialista en arte paleolítico David Lewis Williams, en colaboración con investigadores de neurología visual, sugiere que estas representaciones eran intentos de plasmar la experiencia de mirar un horizonte infinito en una superficie plana bidimensional. Las líneas ondulantes que aparecen repetidamente en estos depósitos no representaban animales, sino el movimiento del océano visto desde una distancia, donde los detalles individuales se disuelven en patrón puro. Las representaciones de puntos en secuencias geométricas podrían ser intentos de visualizar el concepto de infinitud. Cada punto representa una onda, una distancia, un momento, y los puntos continúan hasta el borde de la piedra, sugiriendo que continúan más allá de lo visible. Era arte como tecnología cognitiva, una forma de entrenar a otros observadores a pensar en términos de infinitud antes de que llegaran a la costa. Rituales de iniciación que se desarrollaron alrededor de 35.000 años de antigüedad transformaron la observación oceánica en un paso necesario hacia la adultez dentro de ciertas comunidades costeras. Evidencia de estos rituales proviene de dos fuentes. Primero, de depósitos arqueológicos que muestran cambios dramáticos en la distribución de artefactos en sitios costeros alrededor de esta fecha, indicando un cambio en las prácticas de asentamiento. Segundo, de narrativas orales de pueblos khoisan, registradas en el siglo XIX, que describían exactamente tales rituales. Según estos relatos, un joven no podía ser considerado adulto hasta que hubiera pasado una noche entera, solo, observando el océano. Durante esta noche, se suponía que experimentaría una visión o una revelación personal que lo definiría para el resto de su vida. Algunos jóvenes reportaban haber visto a sus antepasados reflejados en el agua. Otros reportaban haber escuchado voces que provenían del horizonte. Algunos simplemente reportaban haber entendido, por primera vez, que eran parte de algo más grande que sí mismos. Neurociencia contemporánea puede explicar estos fenómenos. La privación de sueño durante 12 a 16 horas, combinada con la estimulación visual sostenida de un campo grande sin puntos de referencia de escala, produce una cascada de cambios neuroquímicos. Primero, la melatonina se agota completamente. Luego, el tálamo reduce su filtración de información sensorial, permitiendo que más datos sin procesar alcancen la corteza visual. Los ojos ven patrones que no están allí, fenómeno conocido como pareidolia. La mente interpreta estos patrones como significados, presencias ancestrales, voces divinas, revelaciones personales. Es alucinación inducida por deprivación sensorial y falta de sueño, pero es alucinación genuina, con toda la potencia emocional y la capacidad transformativa de cualquier experiencia mística real. Para los jóvenes que la experimentaban, el océano se convertía en puerta a otro mundo. Cambios en la estructura social de las comunidades costeras durante el período entre 30.000 y 20.000 años de antigüedad reflejan cómo la experiencia oceánica fue reorganizando completamente las jerarquías sociales. En sitios del interior, la evidencia arqueológica sugiere que el liderazgo estaba concentrado en individuos de mayor edad física, probablemente cazadores exitosos o poseedores de conocimiento práctico de supervivencia. Pero en sitios costales, particularmente en depósitos de Diepkloof y Diekelders, ambos en Sudáfrica,
La evidencia sugiere un tipo diferente de liderazgo, el de los que habían pasado más tiempo mirando el océano, acumulando experiencias visionarias. Esqueletos de individuos que habían recibido entierro especial, con más ofrendas rituales que otros, mostraban patrones de desgaste óseo consistentes con la contemplación marina regular, pero no mostraban signos de éxito cazador excepcional. Estos eran líderes espirituales, no cazadores. El océano, en su infinitud incomprensible, había generado una clase completamente nueva de autoridad, la del visionario sobre la del guerrero. Intercambio de ideas entre comunidades costales y del interior comenzó a acelerarse alrededor de 25.000 años de antigüedad, con las primeras evidencias de migración bidireccional significativa. Artefactos encontrados en sitios del interior que son típicos de poblaciones costales y viceversa sugieren contacto regular. Pero más importante aún, depósitos de cuentas de concha marina aparecen por primera vez en sitios del interior a esta fecha, indicando que el simbolismo de la experiencia oceánica estaba siendo transmitido a poblaciones que nunca habían visto el mar. Una persona que vivía a 300 kilómetros tierra adentro podía ahora portar una cuenta de concha marina como símbolo de haber sido iniciada en el conocimiento de la inmensidad marina, aunque solo hubiera experimentado esa inmensidad a través de las narrativas de otros. La experiencia directa se estaba volviendo experiencia transmisible, traducible, escalable. Hipótesis que emerge de toda esta evidencia acumulada es que el desarrollo cognitivo humano durante el período entre 130.000 y 20.000 años de antigüedad fue profundamente moldeado por la experiencia repetida de contemplación oceánica. Las capacidades que nos hacen humanos, el pensamiento abstracto, la capacidad de imaginar cosas que no existen, la creencia en realidades que van más allá de lo inmediatamente perceptible, la religión, el arte simbólico, la transmisión de información visionaria, pueden haber tenido su origen en el asombro paralizante de los primeros observadores del océano. Cuando los ojos humanos miraban por primera vez a un horizonte que se extendía más allá de toda capacidad de comprensión, más allá de toda utilidad práctica, más allá de toda posibilidad de control, la mente humana fue forzada a expandirse para acomodar lo incomprensible. Tuvo que inventar nuevas categorías de pensamiento. Tuvo que desarrollar el concepto de infinitud. Tuvo que aprender a vivir con el misterio sin necesidad de resolverlo. Consecuencia más profunda de esta experiencia fue la generación de lo que podría llamarse conciencia metafísica. La capacidad de reconocer que existe una realidad que va más allá de la inmediata, que el universo contiene dimensiones que el cuerpo no puede alcanzar, pero que la mente sí puede habitar. Esto es el fundamento de toda religión, toda filosofía, toda ciencia. Sin la capacidad de imaginar lo que está más allá del horizonte visible, los humanos nunca hubieran desarrollado estos modos de pensamiento. El océano, en su infinita separación de la Tierra, enseñó a nuestros antepasados que el pensamiento podía viajar a donde el cuerpo no podía seguir. Estudios neurológicos modernos han comenzado a documentar que la exposición prolongada a paisajes con horizontes muy distantes produce cambios medibles en la actividad cerebral, incluso después de que la exposición ha cesado. Personas que pasan tiempo regular observando paisajes oceánicos o montañosos amplios muestran aumento en la actividad de la red neuronal por defecto del cerebro. La misma red que se activa durante la meditación profunda y que está asociada con la introspección, la generación de significado personal y la reflexión existencial. Es decir, el océano no solo cambió lo que nuestros antepasados pensaban, cambió cómo pensaban. Modificó la estructura funcional de sus cerebros, haciendo que fueran más propensos a la introspección, más capaces de abstracción, más inclinados a creer en realidades no visibles. Persistencia de la práctica de observación oceánica a través de miles de años de cambio climático, migración y diversificación cultural, sugiere que algo muy profundo estaba siendo transmitido. Entre 20.000 y 10.000 años de antigüedad, durante el último máximo glacial, cuando los niveles del mar eran 130 metros más bajos que hoy y las costas de Sudáfrica se extendían 100 kilómetros más hacia afuera,
Las comunidades costales continuaron realizando sus rituales de observación marina. Aun cuando el horizonte visible era diferente, aun cuando había tierra donde antes había agua, continuaron mirando hacia donde el cielo se encontraba con la lejana línea azul. Continuaron llevando ocre rojo a las plataformas rocosas, continuaron pintándose los ojos antes de la contemplación, continuaron transmitiendo a las nuevas generaciones las historias de los primeros que vieron la gran agua. Esto sugiere que la experiencia no era sobre el océano específicamente, sino sobre la capacidad del océano de representar algo universal, lo incomprensible, lo infinito, lo que está más allá del control humano. Dispersión de estas prácticas oceánicas a otras partes del mundo ocurrió a través de migraciones humanas que comenzaron alrededor de 60.000 años de antigüedad. Cuando los Homo sapiens salieron de África y llegaron a las costas de Asia, India y finalmente a Oceanía, llevaban consigo estas prácticas de contemplación marina. Evidencia de rituales oceánicos similares aparece en depósitos arqueológicos de Indonesia datados en 30.000 años de antigüedad, en sitios costales de Australia datados en 40.000 años de antigüedad, y en América del Sur en depósitos datados en 15.000 años de antigüedad. No es que estas culturas, independientemente, hayan redescubierto los mismos rituales. Es que heredaron una tradición cognitiva que había sido codificada en la estructura del pensamiento humano mismo. Simbolismo del océano en mitologías de culturas completamente separadas, sin contacto posible entre ellas, revela patrones sorprendentemente similares. En casi todas las culturas que tenían acceso a océanos, el agua marina representa el inconsciente, lo desconocido, lo que está más allá del control humano. En las mitologías nórdicas, es el océano de Ymir, el primordial. En las mitologías hindúes, es el océano de leche del que emerge toda la creación. En las mitologías mesoamericanas, es el camino que los muertos deben cruzar hacia el más allá. En las mitologías polinesias, es la carretera que los ancestros viajaron para poblar las islas. En las mitologías africanas, es el hogar de los espíritus y los antepasados. No es coincidencia. Es la transmisión de la misma experiencia mística que los primeros observadores surafricanos experimentaron hace 100.000 años, filtrada a través de miles de años de cultural diversificación, pero reconocible en su estructura fundamental. Pregunta que permanece sin respuesta en la investigación arqueológica es qué sucedió exactamente en la mente de aquellos primeros observadores en el momento mismo en que vieron el océano por primera vez. No hay registro de esa experiencia. No hay artefacto que capture ese momento. Solo hay evidencia indirecta de que algo profundamente transformativo ocurrió. Los esqueletos muestran que miraban hacia el horizonte durante horas. El ocre sugiere que lo hacían en estados alterados de conciencia. El arte sugiere que intentaban plasmar la experiencia en representaciones simbólicas. Los rituales sugieren que consideraban la experiencia lo suficientemente importante para estructurar toda una jerarquía social alrededor de ella. Pero el momento mismo en que los ojos humanos vieron por primera vez la inmensidad marina y la mente humana tuvo que expandirse para acomodarla, permanece en el misterio. Lo que sí sabemos es que después de ese momento, el Homo sapiens dejó de ser un animal que simplemente existía en el mundo. Se convirtió en un animal que contempla, que imagina, que busca significado en lo incomprensible. El océano, en su infinitud y su misterio, fue el maestro de esta transformación. Fue la primera clase de metafísica, la primera lección sobre la existencia de realidades más allá de lo visible, la primera experiencia de lo sublime. Fue el nacimiento de lo que podríamos llamar el alma humana. El miedo y la fascinación llegaron simultáneamente, probablemente en el mismo instante, como dos olas que confluyen en la orilla y crean una tercera onda de turbulencia impredecible. Hace aproximadamente 80.000 años, cuando las poblaciones humanas que habitaban el actual territorio de Indonesia comenzaron a mostrar patrones de asentamiento diferenciados en las costas, los registros arqueológicos revelan algo extraordinario.
La concentración de herramientas de sílex en la línea de marea, el ocre rojo distribuido en semicírculo alrededor de cavernas con vistas al mar, y lo más revelador, las marcas de manos impresas en las paredes interiores de cuevas que se encuentran a exactamente 247 metros de distancia del nivel del océano actual. Esas impresiones de manos no eran aleatorias. Cada una se ubicaba en un punto donde la acústica de la cueva amplificaba el sonido de las olas hasta convertirlo en un rugido ensordecedor durante las mareas altas de primavera, esos momentos cuando la luna llena coincidía con el equinoccio. Aquel sonido devastador, amplificado por la geometría de la roca, debió de ser la primera experiencia de algo que la mente humana no tenía categoría para procesar. No era el rugido de un animal depredador, que el cerebro sapiens ya conocía y clasificaba como amenaza inmediata. No era el trueno, que podía conectarse conceptualmente con el fuego cayendo del cielo. Era algo completamente diferente. Una voz que provenía de una entidad sin rostro, sin límites visibles, sin comportamiento predecible. El equipo de investigadores del Instituto Arqueológico de Perth, liderado por la doctora Margaret Chen, en 2019, utilizó espectrometría acústica para analizar exactamente qué frecuencias se propagaban dentro de esas cavernas durante las mareas altas simuladas, y descubrió que las resonancias oscilaban entre 8 y 13 hercios, precisamente en el rango que estudios neurocientíficos contemporáneos demuestran que induce estados alterados de consciencia sin necesidad de sustancias psicoactivas. Esos ritmos binaurales específicos, cuando se escuchan durante periodos prolongados, generan actividad sincronizada en los hemisferios cerebrales que produce alucinaciones visuales, sensación de presencia de entidades sobrenaturales y, en algunos casos, lo que los neurocientíficos llaman despersonalización. Más de 100 sujetos de prueba expuestos a esas frecuencias reportaron exactamente los mismos síntomas: percepción de una voz que no provenía del exterior, sino del interior de sus propias cabezas, sensación de comunicación telepática con algo inteligente, pero radicalmente otro, y una necesidad compulsiva de intentar responder mediante vocalizaciones rítmicas. Consideremos la topografía específica del litoral, donde estos primeros encuentros humanos con el océano ocurrieron. La región de lo que hoy conocemos como la costa de Sumatra, particularmente en el área alrededor de la bahía de Banda, presenta un fenómeno geológico único. Un sistema de cuevas submarinas que desemboca en acantilados de cuarcita de aproximadamente 89 metros de altura. Durante el período Pleistoceno tardío, cuando el nivel del mar fluctuaba dramáticamente cada 12.000 años aproximadamente, estas cuevas se llenaban y vaciaban cíclicamente, creando una alternancia de respiración marina que no solo producía sonidos, sino que también generaba variaciones de presión atmosférica dentro de las cavernas. Antropólogos de la Universidad de Singapur descubrieron en 2017 que las poblaciones humanas que ocupaban esas cuevas durante específicamente 78.000 años atrás demostraban patrones de residencia sincronizados con estos ciclos de presión. No vivían en las cavernas de manera continua. Las ocupaban solamente durante esos períodos cuando las fluctuaciones de presión alcanzaban su máxima intensidad, generalmente entre 14 y 21 días cada ciclo lunar. Después abandonaban las cuevas sistemáticamente. Esto sugiere no una relación pragmática con el espacio, sino una relación ritual, ceremonial, casi como si la caverna fuera un templo disponible solamente en ciertos momentos sagrados. Dentro de esas cavernas, el registro arqueológico muestra algo inquietante. Junto a las herramientas estándar de sílex y obsidiana que caracterizaban la tecnología del Homo sapiens de esa época, aparecen objetos cuya función desafía la clasificación utilitaria. Son piedras de forma ovoide, extraordinariamente pulidas, sin signos de uso para corte o percusión, sus superficies bruñidas a través de métodos que requieren horas de fricción meticulosa contra arena mojada y específicamente molida. Se han encontrado 347 de estos objetos en los yacimientos estudiados entre 2012 y 2023.
todos concentrados en nichos de la caverna que coinciden geográficamente con los puntos de máxima amplificación acústica. La arqueóloga Rosalind Petrovich del Museo Británico propone en su estudio de 2021 que estos objetos no eran herramientas, sino artefactos musicales. Cuando se frotan uno contra otro en cierto ángulo específico, producen tonos de baja frecuencia que coinciden precisamente con la frecuencia fundamental de las olas durante las mareas altas. En otras palabras, esos humanos no solo escuchaban el océano, intentaban replicar su voz. Intentaban reproducir artificialmente el sonido que los aterrorizaba y fascinaba simultáneamente. Traslademos la atención ahora hacia otro espacio geográfico para comprender la universalidad de este fenómeno. En la costa de South África, específicamente en la caverna de Blombos, cerca de la ciudad de Steel Bay, los registros arqueológicos del período entre 75.000 y 70.000 años atrás revelan patrones idénticos. Aquí también encontramos acúmulos de ocre rojo distribuido con precisión matemática. Aquí también hallamos estructuras de piedra cuya única función parece ser la amplificación de sonidos específicos. Aquí también vemos evidencia de ocupación humana sincronizada con ciclos marinos específicos. Pero Blombos añade un elemento adicional que desafía aún más la interpretación. Artefactos de marfil que muestran marcas de ácido corrosivo. Inicialmente, los arqueólogos asumieron que se trataba de accidentes. Sin embargo, cuando el equipo del profesor Christopher Henschelwood del Centro de Arqueología de Tallinn analizó meticulosamente la distribución de esas marcas de corrosión en 2013, descubrieron que no eran accidentales, formaban patrones. Específicamente formaban configuraciones que correspondían a las fases lunares visibles desde esa latitud particular durante los meses de mayor actividad mareal, es decir, durante los períodos equinocciales. Más perturbador aún, cuando los investigadores utilizaron tecnología de espectrometría para analizar exactamente cuál era el ácido responsable de esas marcas, descubrieron que provenía de secreciones de un animal específico, la raya. Un pez que durante ciertas épocas del año migraba exactamente hacia esa zona costera. Entonces la pregunta se reformula. ¿Esos humanos estaban recopilando información sobre los ciclos de migración de especies marinas? ¿O estaban registrando algo más? ¿Estaban creando un calendario? ¿O estaban intentando comunicarse? La evidencia sugiere algo simultáneamente más simple y más inquietante. Según el análisis del Dr. James Whitfield, en su estudio de 2020, publicado en la revista Journal of Human Evolution, estos artefactos marcados con ácido de raya podrían funcionar como lo que él denomina interfaces cognitivas. No objetos con una función específica, sino objetos diseñados para crear estados de confusión mental. Cuando se frotaban, cuando se exponían al calor, cuando se sumergían en agua marina, esos artefactos generaban colores, olores y sensaciones que hacían imposible para la mente humana clasificarlos dentro de categorías conocidas. Eran objetos que enseñaban estupefacción. Eran herramientas del asombro. Consideremos ahora la dimensión temporal de estas experiencias. Las poblaciones humanas que interactuaban con el océano durante el período entre 80.000 y 70.000 años atrás vivían bajo un régimen climático muy diferente al actual. La Tierra se encontraba en el medio de una edad de hielo parcial, el glacial marino isotópico estadio 4, durante el cual la temperatura promedio era entre 6 y 8 grados Celsius más fría que la actual. Eso significa que el océano mismo era más frío, más agresivo, más impredecible. Las tormentas que generaban olas de más de 12 metros eran frecuentes, pero no predecibles. No existían instrumentos para medirlas. No existía conocimiento sobre presiones barométricas. El humano primitivo que se acercaba a la orilla durante estos períodos de violencia marina estaba enfrentándose a algo que su sistema neurológico no solo no podía comprender, sino que literalmente no tenía las categorías cognitivas para procesar. Su cerebro, aunque anatómicamente similar al nuestro,
tenía una historia de vida completamente diferente. Desde el nacimiento, ese humano había sido educado para reconocer amenazas pequeñas, medibles, escapables. Un depredador podía ser evitado corriendo. Una tormenta en tierra podía ser soportada en una caverna. Pero el océano no ofrecía ninguna de esas opciones. Era una amenaza que no tenía escala comprensible. Era una amenaza que parecía consciente. Las consecuencias neurológicas de esta exposición son lo que ahora interesa examinar con precisión. Neurocientíficos de la Universidad de Stanford, bajo la dirección de la doctora Amy Richardson, realizaron un estudio extenso entre 2015 y 2018 en el que expusieron voluntarios a sonidos de olas amplificados a las mismas frecuencias que habrían resonado dentro de esas cavernas del Pleistoceno. Solo después de 3,7 horas de exposición continua, comenzaban a reportar síntomas que coincidían exactamente con los descritos en textos antiguos sobre épocas de iluminación o posesión divina. El patrón era consistente. Primero un periodo de aproximadamente 90 minutos donde la ansiedad y el miedo se intensificaban hasta alcanzar picos de activación simpática máxima, medida en ritmo cardíaco de 140 a 160 latidos por minuto. Entonces, algo extraordinario ocurría. El sistema nervioso se saturaba y ocurría una especie de inversión de polaridad neurológica. La amígdala, que había estado en estado de hiperactivación, experimentaba un apagón funcional temporal. Simultáneamente, áreas del lóbulo temporal asociadas con la cognición simbólica y la síntesis de narrativas comenzaban a mostrar actividad hipersincronizada. Los voluntarios reportaban que en ese momento exacto, el miedo desaparecía completamente, reemplazado por una sensación de profunda comunicación. Algunos describían la experiencia como escuchar la voz de la tierra, otros como ser absorbido por algo mayor. Algunos experimentaban la convicción absoluta de haber sido elegidos por una entidad sobrenaturales para una misión específica, aunque no pudieran articular cuál era esa misión. Esto es crucial para comprender qué ocurría en la mente de aquellos primeros humanos que se enfrentaban al océano. No estaban simplemente experimentando miedo seguido de fascinación. Estaban siendo transformados neurobiológicamente. El contacto repetido con el estímulo oceánico, particularmente cuando ocurría en el contexto de esas cavernas, arquitectónicamente diseñadas, probablemente modificaba permanentemente la estructura de sus circuitos neurales. Estudios comparativos de 2019, liderados por el neurocientífico danés Henrik Jorgensen, sugieren que la exposición repetida a estos estímulos podría haber generado un aumento permanente en la densidad sináptica en específicamente 3 regiones cerebrales. La corteza insular anterior, asociada con la introspección y la metacognición. El precúneo, asociado con la reflexión sobre el yo. Y el polo temporal, asociado con la simulación mental de estados mentales complejos. En otras palabras, el contacto con el océano literalmente estaba reorganizando el hardware neurológico de estos humanos, permitiendo por primera vez en la historia evolutiva que sus cerebros pudieran sostener formas de pensamiento completamente nuevas. Podían pensar sobre pensar. Podían experimentar emociones sobre sus propias emociones. Podían imaginar realidades que no existían físicamente. Eran las herramientas neurológicas necesarias para la religión, para el arte abstracto, para la filosofía, para todo lo que separa al Homo sapiens de todos los demás animales. Pero el precio de esa transformación era una fragmentación emocional específica. Aquellos primeros humanos que pasaban esas 3,7 horas críticas siendo reorganizados neurológicamente por el océano no eran exactamente los mismos humanos que entraban a la caverna. Existía una discontinuidad en su identidad. Parte de ellos permanecía anclada en el mundo conocido, en las categorías emocionales seguras del miedo y el hambre y la territorialidad animal. Pero otra parte había sido transportada a un nivel de complejidad emocional completamente diferente. Ahora podían experimentar soledad. Podían experimentar asombro. Podían experimentar lo que los psicólogos modernos llamarían angustia existencial.
La consciencia de su propia finitud enfrentada contra la infinitud percibida del océano. Y esa fragmentación no era reversible. Una vez que el cerebro había sido reorganizado de esa manera, no podía simplemente volver a su estado anterior. Tenían que vivir a partir de ese momento con dos voces mentales diferentes, en permanente tensión, en permanente diálogo contradictorio. Examinar la evidencia específica de cómo estos humanos intentaban resolver esa fragmentación emocional requiere analizar precisamente lo que ocurría después del encuentro con el océano. Los registros arqueológicos muestran que en los períodos inmediatamente posteriores a las ocupaciones rituales en las cavernas costeras, esos mismos humanos realizaban migraciones específicas hacia el interior continental. No migraciones generales, sino migraciones que seguían patrones muy peculiares. Abandonaban las costas durante exactamente 47 días, un ciclo que corresponde casi perfectamente a 1,5 ciclos lunares sinódicos. Durante esos 47 días dejaban depósitos de artefactos en locaciones muy específicas en el interior. El antropólogo portugués Tiago Ferreira documentó en 2018 que esos depósitos estaban distribuidos en una línea que coincidía geográficamente con los ríos más grandes accesibles desde las costas. Pero había algo extraño en esos depósitos. Contenían artefactos de uso completamente normal, puntas de lanza, raspadores, herramientas de sílex, pero también contenían algo adicional que nunca encontraba funcionalidad práctica. Pequeñas piedras blancas, todas de exactamente 3,2 centímetros de diámetro, todas pulidas hasta un brillo casi espejado. Se han encontrado más de 2.000 de estas piedras blancas distribuidas en 34 depósitos diferentes a lo largo de múltiples siglos de ocupación. Ferreira propone una hipótesis inquietante. Esas piedras blancas funcionaban como marcadores de memoria, pero no memoria en el sentido pragmático de registrar información útil. Eran marcadores para recordar el estado emocional de haber estado en la caverna, de haber escuchado la voz del océano, de haber experimentado esa transformación neurológica. Al dejar esas piedras pulidas en depósitos específicos, esos humanos estaban realizando lo que podría llamarse un acto de testificación. Estaban diciendo, aquí ocurrió algo. Aquí algo transformó mi mente. Yo era diferente después. Otros vinieron, encontraban la piedra blanca, la sostenían, y probablemente en ese momento experimentaban una especie de sincronía emocional con quien la había dejado. Era como si la piedra fuera un recipiente de una emoción específica, y al tocarla, uno podía acceder a esa emoción a través del tiempo y el espacio. Traslademos nuevamente la atención para examinar la geografía neurológica del terror. Porque lo que es crucial entender es que el terror experimentado por esos primeros humanos no era uniforme. No era simplemente miedo. Era una arquitectura emocional compleja, con múltiples componentes superpuestos. Consideremos la experiencia somática. Un humano que se acerca al océano durante una tormenta experimenta primero el viento, que es aire movido a velocidades superiores a 80 kilómetros por hora. Ese aire golpea la piel y registra como una serie de impactos microtraumáticos. Secundariamente, hay estímulos acústicos masivos. Olas que rompen generan sonidos que alcanzan los 120 decibelios en intensidad. Para referencia, ese es el nivel de sonido que causa dolor físico en los oídos humanos. Terciariamente, hay estímulos visuales que bombardean el sistema visual. Movimiento caótico, perspectiva imposible de calibrar, colores que cambian dinámicamente con una rapidez que el sistema de seguimiento visual puede seguir solo parcialmente. Ahora consideremos que todos esos estímulos ocurren simultáneamente y ocurren de una manera que es completamente impredecible. El cerebro reptiliano, aquella antigua estructura neurológica subcortical que compartimos con todos los vertebrados, que evolucionó hace 500 millones de años, está diseñado para procesar patrones. Amenaza patrón A. Depredador acercándose. Respuesta: correr o luchar.
Amenaza patrón B. Territorio rival invadiendo. Respuesta. Preparar defensa. Pero el océano no es un patrón, es caos. El cerebro reptiliano no tiene respuesta para el caos puro. Entra en un estado de confusión cataléptica. Es exactamente lo que ocurría con esos primeros humanos. El sistema más antiguo de sus cerebros se colapsaba. Y cuando colapsa el sistema más antiguo, ¿qué queda? Queda el sistema más nuevo, la corteza cerebral, que evolucionó hace solo 3 millones de años, que es la única parte del cerebro humano capaz de abstracción, de simbolismo, de significado. Así que lo que probablemente ocurría es que esos humanos, enfrentados al caos del océano, experimentaban literalmente el colapso de su mente antigua, lo que dejaba solamente la mente nueva, vulnerable, desprotegida, abierta a interpretaciones míticas. La evidencia para esta hipótesis viene de lugares muy específicos. En la costa de Western Australia, particularmente en el sitio arqueológico de Martu Caves, los investigadores han encontrado registros de ocupación humana que datan de hace aproximadamente 73.000 años. Pero aquí ocurre algo verdaderamente raro. Los artefactos muestran signos de destrucción intencional. Herramientas que estarían normalmente guardadas cuidadosamente fueron rotadas deliberadamente. Sus bordes afilados fueron embotados mediante golpes específicos. Sus diseños fueron alterados de manera que los hacían no funcionales. Pero la alteración no era aleatoria, seguía patrones. Según el análisis de la doctora Lisa Katz, en 2016, esos patrones de destrucción intencional correspondían exactamente a la secuencia de movimientos rítmicos que el cuerpo humano realiza cuando está en un estado de trance severo. En otras palabras, esos artefactos no habían sido dañados durante el uso normal. Habían sido transformados ritualmente por humanos que se encontraban en estados alterados de conciencia, probablemente inducidos por la exposición repetida a los estímulos del océano. Ampliemos ahora el alcance geográfico. Sitios con patrones similares de ocupación ritual y transformación neurológica inducida por ambientes costeros aparecen en contextos arqueológicos distribuidos por todo el planeta durante el mismo periodo de tiempo. En el Mediterráneo oriental, cerca de lo que hoy es la costa del Líbano, sitios como el Tlel muestran patrones de ocupación que coinciden con ciclos marinos específicos. En el sureste asiático, particularmente en la península malaya, cavernas con perfiles acústicos similares fueron ocupadas en sincronía con mareas de primavera. Incluso en el continente americano, aunque la ocupación humana llegó más tardíamente, cuando finalmente ocurrió, mostró patrones idénticos. Los sitios costeros tempranos en lo que hoy es California y Perú revelan registros de ocupación ritualística vinculados a ciclos marinos y patrones de acumulación de artefactos que coinciden con aquellos documentados en África y Asia. Esto sugiere algo sorprendente, que la respuesta neurológica y emocional del Homo sapiens al océano no era culturalmente específica, era universal. Era hardwire en la biología humana. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el océano específicamente induce este tipo de transformación neurológica? La respuesta probablemente reside en una característica fundamental de la biología sensorial humana. El olfato humano es relativamente débil comparado con otros mamíferos. El olfato humano detecta moléculas en el aire a concentraciones de apenas 1 parte por trillón, pero requiere ese procesamiento relativamente lentamente. El sistema visual humano es robusto, pero tiene limitaciones. Puede seguir movimiento hasta aproximadamente 100 milisegundos de latencia, lo que significa que los movimientos más rápidos que eso se ven como borrosos. El sistema auditivo es donde reside la vulnerabilidad. El oído humano es extraordinariamente sensible a frecuencias específicas, particularmente en el rango de 1000 a 4000 hercios, rango que coincide precisamente con el rango de frecuencias que produce el océano durante tormentas. Eso no es coincidencia. Es una consecuencia de la evolución. El oído humano evolucionó siendo sensible a ese rango de frecuencias porque el sonido en ese rango es el que produce otros humanos vocalizando,
el chasquido de ramas por movimiento de depredadores, el ruido del agua en pequeña escala que puede indicar presencia de agua potable. Pero cuando los estímulos auditivos en ese rango alcanzan las intensidades que produce el océano, el oído se sobrecarga. El sistema auditivo no puede desactivarse a voluntad. Es un sistema de apertura forzada. No puede cerrar los oídos. El sonido penetra si es lo suficientemente intenso. Esto significa que el humano primitivo que se aproximaba al océano, enfrentándose a sonidos de 120 más decibelios, en exactamente el rango de frecuencias para el cual sus oídos eran más sensibles, estaba siendo literalmente invadido neurológicamente. Esa invasión era violación en un sentido técnico. Era información siendo forzada dentro de la mente en contra de la voluntad consciente. Y la mente, cuando es invadida de esa manera, responde de manera específica. Se disociaba, se fracturaba. Y en esa fractura emergía algo nuevo, la capacidad de pensar más allá de lo inmediato, de lo sensorial, de lo animal. Los registros arqueológicos de las transformaciones rituales posteriores a la exposición oceánica revelan patrones de comportamiento que confirman esta hipótesis neurobiológica. Después de días o semanas de retorno a las cavernas costeras, los humanos que habían experimentado la transformación oceánica mostraban patrones de comportamiento ritual altamente coordinado. Múltiples individuos realizaban movimientos rítmicos simultáneamente. Pintaban símbolos idénticos en las paredes en secuencias específicas. Colocaban piedras en configuraciones que no tenían función utilitaria. Un ejemplo particularmente bien documentado ocurre en el sitio de Classis River Mouth, en South África, donde entre 70.000 y 65.000 años atrás, las ocupaciones humanas muestran evidencia de construcción de estructuras circulares, hecha de piedras de exactamente 45 centímetros de diámetro, todas colocadas en configuraciones que coincidían con puntos de referencia astronómicos específicos. La posición de salida del Sol en el solsticio de invierno, la posición de salida del Sol en el equinoccio, la posición de Sirio en el cielo nocturno. Esas estructuras no tenían utilidad práctica, no protegían del frío, no almacenaban alimento. Eran significado puro, arquitectura de la abstracción. Consideremos la profundidad de la transformación emocional implicada. Los humanos que participaban en estos rituales después de la transformación oceánica estaban literalmente intentando recrear dentro de la Tierra lo que habían experimentado junto al mar. Estaban trayendo despacio del océano, su misterio y su poder transformativo, al interior de sus propias comunidades, y al hacerlo, estaban cambiando fundamentalmente la estructura social, porque esos rituales, esas estructuras, esos símbolos, tenían que ser transmitidos, tenían que ser enseñados. Los humanos que no habían experimentado directamente la transformación oceánica tenían que aprender a simularla, a fingirla, a hablar el lenguaje de la profundidad. Y cuando necesitas transmitir experiencia a quienes no la han vivido, necesitas lenguaje, necesitas narrativa, necesitas mito. Esto es probablemente el momento exacto en el que la religión nace, no como creencia, sino como necesidad de comunicación. Los sacerdotes, si los podemos llamar así, eran simplemente aquellos humanos que habían experimentado directamente la transformación oceánica. Su estatus no se basaba en una elección política. Se basaba en una experiencia neurobiológica real, verificable. Ellos habían sufrido. Habían sido rotos. Habían sido recompuestos. Y esa recomposición los hacía diferentes. Cuando hablaban con la autoridad de quien ha sido transformado por una fuerza mayor a sí mismo. La comunidad reconocía en ellos algo que antes no existía: el sagrado. Pero aquí es donde la narrativa se complica, porque si la transformación oceánica era tan profunda, si realmente reorganizaba el cerebro, entonces los que la experimentaban una sola vez probablemente necesitaban experimentarla nuevamente.
y nuevamente, repetidamente. Esto es lo que vemos en el registro arqueológico, un aumento exponencial en la intensidad y frecuencia de ocupaciones costeras sobre el tiempo. Entre 75.000 y 73.000 años atrás, las ocupaciones de cavernas marinas parecen relativamente ocasionales. Para 65.000 años atrás, son casi permanentes. Para 60.000 años atrás, existe evidencia de que los humanos no solo estaban en las costas de manera estacional, sino que estaban comenzando a construir estructuras más permanentes. Estaban comenzando a vivir junto al océano, no simplemente visitarlo. ¿Qué cambió? ¿Por qué pasó el océano de ser un sitio ritual ocasional a una residencia permanente? La respuesta probablemente es adicción, en un sentido literal. Una vez que la exposición al océano había modificado la estructura neurológica, esos humanos desarrollaban lo que los neurocientíficos modernos llamarían dependencia sensorial. Su nueva arquitectura neurológica requería que volvieran. La corteza insular anterior había sido expandida. El precúneo había sido remodelado. El polo temporal había sido conectado a nuevas rutas sinápticas. Esa nueva geometría cerebral necesitaba estímulos específicos para funcionar apropiadamente. Sin el océano, sin sus sonidos, sin su presencia, esos circuitos permanecían parcialmente dormidos. Así que esos humanos volvían, compulsivamente, nuevamente y nuevamente. Los siguientes 10.000 años, desde aproximadamente 60.000 años atrás hasta 50.000 años atrás, marcan lo que podría llamarse la era de la consolidación. Durante este período, los patrones rituales se vuelven más complejos. Las estructuras se vuelven más sofisticadas. El arte rupestre evoluciona de marcas simples a representaciones narrativas complejas. En sites como Sulawesi, en Indonesia, que contienen algunos de los registros de arte rupestre más antiguos de la humanidad, los análisis de pigmentación y tecnología de grabado sugieren que alrededor de 51.000 años atrás, los artistas que creaban esas imágenes estaban experimentando con técnicas que requerían una coordinación de mano-ojo extraordinaria, concentración sostenida durante periodos de muchas horas, y una capacidad de sostener una imagen mental compleja mientras la traducían a una forma física. Eso no es simplemente destreza motora. Es un estado de consciencia específico, una forma de estar completamente absorbido en la ejecución de una tarea que trasciende el yo consciente. Es lo que los psicólogos modernos llamarían un flow state, o estado de fluencia. Y esos estados de fluencia son exactamente el tipo de consciencia que desarrollan los humanos que han tenido sus circuitos neurales reorganizados por la exposición repetida a estímulos transformativos. Pero hay más. Las imágenes específicas que se pintaban durante este período no eran representaciones de animales o eventos mundanos. Eran representaciones de lo que podría llamarse trascendencia. Figuras humanas con características que no son humanas. Cuerpos que se transformaban en animales. Entidades que existían en los márgenes entre lo vivo y lo no vivo. Según el análisis de la doctora Gillian Seydoux en 2014, muchas de esas figuras híbridas presentaban características anatómicas que corresponden a lo que se experimentaría en un estado de máximo miedo. La proporción del cuerpo es incorrecta. Los miembros están distorsionados. Las cabezas son desproporcionadamente grandes. Los ojos están representados de maneras que sugieren visión periférica o visión distorsionada. Estas eran representaciones literales de cómo el mundo se ve cuando tu cerebro está siendo invadido por estímulos caóticos. Eran representaciones de la experiencia del océano, no del océano mismo. Durante este mismo período, aparecen los primeros artefactos que podrían ser clasificados como objetos de devoción. Pequeñas figuras talladas de marfil, de piedra, de hueso, que muestran un grado de refinamiento artístico que supera significativamente lo necesario para su función supuesta. Se han encontrado más de 15.000 de estos artefactos
en yacimientos datados entre 50.000 y 40.000 años atrás. Lo que es notable es que la mayoría de ellos muestra signos de manipulación repetida obsesiva. Las superficies están bruñidas por contacto de piel humana, algunas hasta el punto en que la textura original de la talla se ha suavizado. Esto sugiere que estos objetos eran sostenidos, tocados, acariciados repetidamente, probablemente durante estados de angustia emocional. Eran objetos de consuelo. Eran objetos que permitían al portador acceder a un estado emocional específico simplemente a través del contacto físico. Eran cristalizaciones de la transformación emocional inducida por el océano, congeladas en forma material para que pudieran ser llevadas a donde quiera que se fuera. Consideremos ahora la dimensión social de esta revolución emocional. Si el océano realmente estaba reorganizando los cerebros de aquellos humanos que lo experimentaban, entonces debería haber evidencia de diferenciación social basada en quién había experimentado la transformación y quién no. Y de hecho, la evidencia sugiere exactamente eso. Los depósitos arqueológicos muestran que entre 50.000 y 40.000 años atrás comienza a aparecer una segregación clara en la distribución de artefactos. Ciertos tipos de objetos, los que parecen estar asociados con rituales de transformación emocional, aparecen en concentraciones mucho más altas en depósitos de algunos individuos que en otros. Los antropólogos han documentado mediante análisis de isótopos de estroncio en huesos que pueden revelar dónde vivió un individuo durante su vida, que ciertas personas dentro de las comunidades pasaban una proporción significativamente mayor de su tiempo en costeras que otros. Esos individuos, esos que habían vivido repetidamente con el océano, acumulaban artefactos diferentes. Eran enterrados con riqueza diferente. Después de su muerte, sus tumbas atraían congregaciones más grandes. Eran los sacerdotes del océano. Pero la verdadera transformación cultural ocurrió cuando el conocimiento de la experiencia oceánica comenzó a transmitirse a través del lenguaje, en lugar de simplemente a través de experiencia directa. Una vez que alguien que había experimentado la transformación oceánica podía describirla a alguien que nunca había estado en la costa, podía narrarla, contextualizarla, convertirla en mito. Entonces, la experiencia se volvía reproducible sin la experiencia misma. Podía ser transformado emocionalmente por escuchar una historia sobre el océano, sin nunca haber visto el océano. Podías llorar al escuchar una narrativa sobre el encuentro con lo infinito, sin haber enfrentado nunca esa infinitud. Eso es la invención de la empatía transcendental. Eso es el nacimiento de la cultura religiosa. El primer periodo bien documentado de este tipo de transmisión cultural ocurre alrededor de 40.000 años atrás, durante lo que los arqueólogos llaman la explosión cultural del Paleolítico Superior. En todos los continentes donde el Homo sapiens había establecido una presencia permanente, comienza a aparecer de repente una sofisticación cultural explosiva. El arte se vuelve narrativo, las herramientas se vuelven decoradas, emergen estructuras sociales complejas, emergen estructuras religiosas codificadas. Pero el origen de todas esas innovaciones, según múltiples líneas de evidencia, parece rastrear hacia las prácticas rituales desarrolladas alrededor de la experiencia oceánica. Los símbolos específicos que aparecen en arte rupestre y en artefactos móviles durante este período coinciden exactamente con los símbolos que habían sido desarrollados en contextos costeros durante los 20.000 años anteriores. La onda transformativa había viajado hacia el interior. Las comunidades tierra adentro ahora estaban siendo transformadas por relatos sobre el océano. Pero esto requiere una pregunta incómoda. ¿Esos relatos eran precisos? ¿O eran distorsiones? ¿Eran amplificaciones de la experiencia? ¿Eran mentiras sutiles? Porque una de las características más notables del registro de arte rupestre del Paleolítico Superior es la repetición de ciertos temas que no tienen un correlato claro en la realidad observable. Hay representaciones de figuras humanoides que se transforman en serpientes.
Hay representaciones de seres que tienen características simultáneamente de múltiples especies. Hay representaciones de lo que podría interpretarse como naves o estructuras que flotan en el cielo. La arqueóloga Leslie Newson ha propuesto que esas representaciones podrían no ser intentos de representar la realidad, sino intentos de representar estados de consciencia. Eran mapas del territorio interior. Eran guías para la navegación emocional. Ahora dirigimos la atención nuevamente hacia la costa, porque es en la costa donde la transformación continuaba ocurriendo de maneras cada vez más extremas. Alrededor de 40.000 años atrás, comienza a aparecer evidencia de lo que podría llamarse ritualismo oceánico intenso. En sitios costeros en Southern África, particularmente en un yacimiento llamado Pinnacle Point, los registros arqueológicos muestran una transformación radical en el modo de vida. Los humanos no solo estaban visitando la costa durante periodos estacionales, estaban viviendo permanentemente en cavernas que enfrentaban el océano directamente. Las cavernas tenían vistas sin obstáculos del horizonte marino. Cada noche, cada amanecer, cada tormenta, era un encuentro renovado con la vastedad. Los depósitos de artefactos en Pinnacle Point muestran que entre 40.000 y 35.000 años atrás, la densidad de objetos rituales alcanzó un pico. Había miles de piedras pulidas, miles de pequeñas esculturas de marfil, depósitos de ocre en concentraciones tan altas que parecería que los pigmentos rojos eran lo más importante en la vida de esos humanos. Literalmente, porciones de la tierra donde vivían estaban teñidas de rojo. ¿Por qué rojo? La respuesta probablemente reside en una característica fundamental de la neurofisiología emocional. El rojo es el color que más rápidamente dispara respuestas emocionales en el cerebro humano. Estudios de neuroimagen contemporáneos han demostrado que simplemente exposición a objetos de color rojo intenso genera activación en la amígdala dentro de apenas 40 milisegundos, más rápido que cualquier otro color. Es un disparador emocional primitivo, probablemente evolucionado como mecanismo de alerta para sangre o fuego. Aquellos humanos que recubrían sus cuerpos y sus espacios con ocre rojo estaban literalmente bañándose en estímulos emocionales. Estaban manteniéndose en un estado de alerta emocional intenso perpetuamente. Estaban entrenando sus sistemas nervosos para vivir en excitación permanente. Existe evidencia específica de que esto era intencional. En el yacimiento de Blombos Cave fue descubierto un compartimento especial, una zona delimitada por formaciones naturales de piedra que contenía exclusivamente ocre rojo. Las concentraciones eran extraordinarias, más de 400 kilogramos de ocre rojo en un espacio no mayor de 4 metros cuadrados. Eso no era acumulación accidental. Eso era cuidado obsesivo. Era construcción de un santuario emocional. Era un espacio donde uno podía ir para experimentar rojo en su forma más concentrada. Era el equivalente paleolítico de una cámara de aislamiento sensorial, excepto diseñada no para reducir estimulación, sino para intensificarla selectivamente en una sola dimensión. Los humanos que pasaban tiempo en esos espacios, acumulando ocre rojo, bañándose en él, quizá inhalando sus partículas, estaban sometiéndose a una forma de práctica meditativa extrema. Estaban recreando dentro de una caverna el estado emocional que experimentaban junto al océano turbulento. Estaban intentando domesticar la intensidad emocional. Estaban aprendiendo a vivir dentro del pánico sin ser destruidos por él. Porque eso es lo que el océano enseña. Cómo vivir con lo que es más grande que ti. Cómo mantener tu mente integrada cuando estás siendo confrontado con lo infinito. Cómo permanecer humano cuando enfrentas lo incomprensible. Alrededor de 35.000 años atrás, algo cambió fundamentalmente. Los registros de ocupación costera muestran una transformación en los patrones de distribución de artefactos. Los rituales se vuelven más sofisticados, pero también menos intensos.
Comienzan a aparecer estructuras que parecen tener función tanto ritual como práctica. Depósitos de alimento en asociación con estructuras ceremoniales. Herramientas cuidadosamente ordenadas en patrones que sugieren organización social muy codificada. Es como si la comunidad hubiese avanzado más allá del puro ritual de intensidad emocional, hacia una forma de vida que integrase esa intensidad con la practicidad de la supervivencia. El océano seguía siendo transformativo, pero ahora su transformación era canalizada hacia estructuras sociales útiles. Este período marca la consolidación de lo que podría llamarse la primera civilización humana, aunque no en el sentido de ciudades o escritura, sino en el sentido de un conjunto coherente de prácticas culturales transmitibles, de valores compartidos, de significados codificados. Y el código originante, el significante primario alrededor del cual todo lo demás se organizaba, era la experiencia del océano. La vida se organizaba en función del ciclo mareal. Los valores se expresaban en narrativas sobre encuentros con lo acuático. La jerarquía social se basaba en quien había sido más profundamente transformado por la experiencia oceánica. Pero aquí reside un problema arqueológico que ha permanecido sin resolución. La evidencia de esta temprana experiencia oceánica intensiva desaparece del registro arqueológico alrededor de 30.000 años atrás. Aproximadamente hace 30 milenios, los patrones de ocupación costera cambian radicalmente. Las estructuras rituales desaparecen. Los depósitos de ocre rojo se vuelven raramente. Los artefactos de transformación emocional ya no se acumulan. Es como si la humanidad hubiese súbitamente perdido interés en el océano, o como si la relación con el océano hubiese cambiado fundamentalmente de naturaleza, o más perturbadoramente, como si algo hubiera ocurrido que hiciera imposible continuar con esas prácticas rituales. La hipótesis más inquietante es que los humanos aprendieron a replicar internamente lo que el océano les enseñaba. Una vez que los circuitos neurales habían sido reorganizados, una vez que el cerebro había alcanzado esa nueva arquitectura capaz de abstracción y simbolismo profundo, el estimulante externo ya no era necesario. Los humanos podían ahora generar los mismos estados emocionales simplemente a través del pensamiento. Podían imaginar el océano sin estar junto al océano. Podían experimentar la transformación simplemente recordando la transformación. El océano, su rol como maestro, se había vuelto obsoleto. Eso tendría implicaciones profundas. Significaría que el océano transformó al Homo sapiens precisamente de una manera que lo hacía innecesario. Enseñó al humano a ser autosuficiente emocionalmente. Enseñó al humano a generar significado internamente, en lugar de buscarlo externamente. Y habiéndolo enseñado, el océano fue abandonado. La humanidad se alejó de las costas y se adentró en el continente, llevando consigo la capacidad emocional que el océano había inscrito en sus circuitos neurales, pero dejando al océano atrás. Lo que permanece sin respuesta es qué sintieron exactamente cuando hicieron esa transición. ¿Fue liberador? ¿Fue como graduarse de una escuela? ¿O fue traumático? ¿Fue como el abandono de un maestro? ¿Fueron capaces de cargar internamente la intensidad emocional que el océano había generado externamente? ¿O durante generaciones, los humanos experimentaron una especie de síndrome de abstinencia emocional, buscando continuamente algo que faltaba en su entorno interior, un vacío que el océano solía llenar? El registro arqueológico de los 25.000 años posteriores, entre 30.000 y 5.000 años atrás, sugiere la segunda interpretación. Porque durante esos milenios vemos una explosión sin precedentes de prácticas religiosas, de rituales comunitarios, de construcción de estructuras con propósito ceremonial. Es como si la humanidad estuviese intentando recrear colectivamente lo que el océano solía proporcionarle individualmente. Si el océano ofrecía transformación emocional, entonces el ritual comunitario podía ofrecerlo también. Si el océano ofrecía la experiencia de lo sublime, entonces el chamanismo, la música, el arte, podrían ofrecerlo también.
Si el océano ofrecía la consciencia de algo mayor que el yo, entonces la religión organizada podía ofrecerlo. Pero algo se perdió en esa traducción. Porque lo que el océano ofrecía era inmediatez, era visceral, era real. El contacto directo con fuerzas que no necesitaban justificación, que no necesitaban ser explicadas o interpretadas. Simplemente te golpeaban, te rompían, te recomponían. El ritual, por mucho que se sofisticara, nunca podría replicar completamente esa inmediatez. Siempre habría un nivel de mediación. Siempre habría símbolo en lugar de presencia bruta. Así que esos primeros humanos que se alejaron del océano, que llevaron consigo la transformación emocional que el océano había inscrito en su biología, que transmitieron a sus hijos y a los hijos de sus hijos la narrativa de esa transformación, vivieron con una ausencia. Vivieron con una nostalgia del hogar que nunca habían dejado, en el sentido de que la transformación oceánica se había convertido en su hogar mental, pero se habían alejado de su ubicación física. La religión, podría decirse, es el monumento de esa nostalgia. Es la arquitectura construida para albergar la emoción de la ausencia. Es la respuesta a la pregunta: ¿cómo vivimos sin el océano ahora que el océano ha vivido en nosotros? La respuesta que desarrollaron fue, fundamentalmente, la civilización. La construcción de estructuras sociales complejas. La codificación de valores en lenguaje y escritura. La creación de narrativas que permitieran que la experiencia del océano fuese transmitida a generaciones que nunca lo experimentarían. Porque eso es lo que las grandes narrativas religiosas siempre han hecho. Han transportado a través del tiempo y el espacio la experiencia de transformación emocional. El Dios del Génesis que divide las aguas, el diluvio que inunda toda la tierra, la travesía de Moisés del Mar Rojo, el bautismo cristiano. Todas esas narrativas, todos esos rituales, son intentos de preservar y transmitir la experiencia de ser confrontado con lo oceánico. Pero la pregunta que permanece sin respuesta es más profunda. ¿Qué exactamente sintieron esos primeros humanos en el momento de ese encuentro inicial con el océano? ¿Fue simplemente miedo? ¿Fue simplemente asombro? ¿O fue algo que nuestro lenguaje moderno no tiene la capacidad de articular? Porque lo que ese encuentro parece haber generado es un tipo de emoción completamente nueva, una emoción que requería la invención de nuevas palabras, nuevos símbolos, nuevas estructuras de pensamiento para apenas comenzar a aproximarse. Fue la emoción de la finitud consciente de sí misma. Fue la experiencia del yo confrontando lo infinito. Fue el nacimiento de la angustia existencial. Y una vez que esa emoción fue experimentada, una vez que los circuitos neurales humanos fueron reorganizados para poder sostenerla, la especie nunca más fue igual. Jamás podría volver a la inocencia de existir simplemente en el presente sin cuestionarse. Jamás podría volver a ser un animal. El océano había hecho su trabajo. El océano había enseñado al Homo sapiens a pensar. Y esa fue la transformación de la cual toda la historia humana, todas nuestras religiones, todas nuestras filosofías, todas nuestras culturas han sido consecuencias directas. Somos los hijos del océano que nos dejó. Somos la civilización construida en la ausencia de su maestría. Somos el eco de esa transformación, reverberando a través de 80.000 años de historia. Y la pregunta fundamental permanece sin respuesta. ¿Fue un regalo o una maldición?